Bueno, aprovechando los embates de la interculturalidad, boa tarde, goedemiddag, good afternoon, bom pomeriggio. En guaraní, si no sé si lo pronuncio mal, creo que es caruma. Y en búlgaro, don burden. Mal no estoy, no otro. De, Muy de, bien. Dos. de Caruponapa. Ok, vale. Todavía no me da para eso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar conectado con ustedes, a muchos rostros conocidos. Siguen trabajando demasiado por la internacionalización y eso me alegra muchísimo. Pues bueno, yo quería compartir con ustedes, si bien pues ya no estoy en la institución donde comencé con CASE hace 3 años ya, estoy en una nueva en la cual estamos trabajando algunos aspectos y el día de hoy quiero mostrarles un poco la evolución del modelo que hace, si mal no estoy, Doris, creo que desarrollé hace 2 años más o menos, que presentamos aquí como los primeros resultados y hoy pues podemos ver un poco más a dónde ha alcanzado a llegar. Si gustan, voy a compartir mi pantalla. Sí, sí estoy bien, Doris, ¿fue 2 años? Sí, ¿Correcto? fue hace 2 años exactamente, en mayo de Sí. 2023. Estamos de cumpleaños, entonces. Sí, sí, sí. Voy a presentarles este modelo, que es el modelo que es producto en realidad de investigación, es producto de la interacción que hemos tenido en la comunidad y que pues, qué más que la comunidad para poder tenerlo, se basó en un pequeño problema y es un problema que está asociado también a un mito que hemos desarrollado y que muchas instituciones todavía abundan, aun cuando hoy tenemos canales de conexión y canales de información tan avanzados, tenemos estas redes de trabajo, muchas instituciones aún se mantienen como en el mito de la internacionalización y de qué hacer en internacionalización, del desconocimiento también. Y pues partiendo de eso, pues creamos un modelo, uno asociado a una de mis pasiones, que es el emprendimiento, y dos, a lo que es la internacionalización como tal. De ese problema, cuando arribé a una institución en la cual pues trabajé mucho tiempo por la parte de internacionalización, me pude dar cuenta que las direcciones, en este caso los altos mandos de las instituciones muchas veces tienen una idea errónea de lo que es la internacionalización o lo asocian solo a un pequeño aspecto, movilidad, sacar o traer personal, bien sea estudiantes o docentes de las instituciones. Y ahí entra el problema número uno de las instituciones, sobre todo las públicas, no tan en gran medida en las privadas, pero sigue siendo una limitante y es el factor presupuestario. Eso hace que cuando los presupuestos son tan limitados o tan estrictos, muchos de los recursos deban localizarse en procesos misionales y qué chévere que a día de hoy he visto cómo ha evolucionado la internacionalización en tan solo 3 años. Me parece muy poco tiempo para la importancia que ha tomado, porque es un proceso ya misional en muchas de las instituciones. Ya muchos lo ven como un pilar educativo y de hecho lo es. Bueno, yo al menos lo veía de esa forma y traté de vender la internacionalización de esa manera, pero fue un poco complejo al comienzo. Pues me imagino que ustedes que han liderado oficinas de internacionalización también les habrá sucedido con las iniciativas, porque no hay recursos, cómo podemos hacer. Y normalmente debo darle las gracias a la cultura de mis padres, y es que somos financieramente estables en la escasez, entonces podemos sacar el mayor provecho de cualquier centavo. Y es allí donde pues el modelo surgió, desde esa necesidad de internacionalizar la institución y la problemática o la limitante en este caso de los recursos. Este es el resultado de esos años de trabajo. Fueron 4 pilares fundamentales que trabajamos desde la internacionalización. Me gusta la idea de la manzana newtoniana que abrió pues el paso a muchísimas teorías, a muchísimos orígenes en cuanto a definiciones de cómo entendemos el mundo. Pues para mí la manzana newtoniana fue la internacionalización y de ella pues se pudo generar todos estos aspectos.
Y ustedes dirán, ¿cómo hacemos extensión, investigación, internacionalización, casa y movilidades si no tenemos dinero? Es la pregunta aquí a resolver. Pues yo lo tomé utilizando, en este caso, y se desarrolló el modelo, una ventaja competitiva de la institución. La institución en la cual representaba tenía un pilar definido y es el emprendimiento, que es una asignatura transversal. De hecho, bueno, después del 2020, si mal no estoy, el 31 de diciembre, ley 1669 fue cuando se habló de emprendimiento como obligatorio en las instituciones de educación superior. Ese fue el trampolín. ¿Qué permitió eso? Que en las organizaciones educativas de educación superior, cabe resaltar, se debía establecer un componente de emprendimiento fuerte, entendiendo que, uno, el mercado laboral no estaba proveyendo las cantidades de puestos para nuestros futuros profesionales, y dos, el emprendimiento se ha visibilizado como uno de los elementos más importantes para el cierre de brechas socioeconómicas, sobre todo para aquellas instituciones que hacen parte o de municipios apartados o de zonas rurales. Entonces, este modelo surge como esa parte y desde un punto en específico que es el emprendimiento. Y comenzamos emprendimiento con internacionalización en casa, clases espejo. De hecho, con Alejandra pudimos hablar un poco de emprendimiento, hablamos con Elícer, con Lady, trabajamos emprendimiento en clases espejos. Cuando fue exitoso, lo promovimos a países tales como México, con los cuales trabajamos con la Universidad de La Salle, después con la de Baja California, y así sucesivamente fuimos generando un espacio representativo que, si bien no era físico, se comenzó a hablar de esta institución, y voy a permitirme dar el nombre, Infotep, como un referente en emprendimiento. Entonces comenzamos a tomar relevancia, y es donde la internacionalización, y este es el primer elemento importante de la internacionalización, y es el reconocimiento de tus pares, sobre todo cuando lo haces en un área que es una de tus ventajas competitivas. Para poder entrar a los proyectos COILE, tuvimos que capacitarnos. De hecho, nos capacitamos con la Universidad de La Salle gracias a una oportunidad que también salió aquí en CASE. Pudimos hacer un proyecto de emprendimiento que creo que va a sonar egocéntrico, pero es de los mejores resultados que he tenido en mi vida, porque a día de hoy hay un negocio de comidas mexicana en el municipio de Ciénaga que surgió del proyecto de clase, del proyecto COIL. Bueno, tengo en realidad como poco tiempo que no voy, pero es un restaurante que surgió de un proyecto COIL de emprendimiento entre estudiantes de Ciénaga, perdón, y de México. Y eso generó una relevancia. Entonces, aquí es donde vienen las nociones de cómo con poco podemos hacer más. Entonces pudimos utilizar, teniendo problemáticas con los computadores, bueno, un computador, una cámara, y comenzamos a hacer clases espejo. Pudimos orientarnos con profesores para hacer los proyectos COIL, y entendimos que, por ejemplo, para el Ministerio de Educación Nacional, este tipo de espacios de internacionalización en casa también sumaban como movilidades. Entonces comenzamos a apuntarle a hacer una línea que pudiera tener varios desarrollos. Entonces, esta internacionalización en casa permitía la movilidad entrante, obviamente virtual, de estudiantes de México a Colombia, y asimismo los de Colombia a México, pero también lo hicimos intermunicipal, por decirlo así. Fuimos al ICER, que todavía estoy en deuda, bueno, están en deudas en el ICER porque no me han llevado, pero pudimos llevar a nuestros estudiantes de Ciénaga a muchos lugares que físicamente no habían podido visitar. Luego pudimos ya ir de manera presencial. Entonces, un solo ejercicio, que fue el de clase de espejos, nos habilitó las movilidades. Listo, comenzamos con las movilidades virtuales y ya teníamos un funcionamiento establecido y generábamos unos resultados. Pero eso también, como nosotros debemos entender otros dos pilares de las instituciones, la investigación y extensión y protección social, daban un resultado para ello. ¿Cuáles fueron los resultados? Que, por ejemplo, hicimos investigaciones en emprendimiento rural y pudimos generar una publicación especializada, todo en base al emprendimiento, que sumó a lo que es la internacionalización, porque fue, en este caso, postulado a una red internacional. Por otra parte, hicimos parte de eventos de divulgación en cuanto a emprendimiento. Eso quiere decir que con una misma retórica, en este caso, o una misma línea, que en este caso fue el emprendimiento,
pudimos ya tener 3, pero también nos debíamos a la proyección social y el emprendimiento también genera allí una conexión. ¿Cómo la generó? Con ferias de emprendimiento. Entonces nosotros generábamos ferias de emprendimiento a las cuales luego de ver el éxito, porque teníamos 200, 250 personas inscritas, solo de nuestro municipio pudimos aperturar a otras instituciones y es así que organizaciones como el Infotep de San Andrés, el Infotep de San Juan del Cesar, que nos han apoyado muchísimo, se sumaron a estos espacios, tuvimos visitas de la Universidad de Bogotá, muchas instituciones se fueron conectando con estos espacios de emprendimiento que nos permitieron, uno, vean cómo un solo evento podía generar, nos permitían divulgación y creación de investigación. Teníamos extensión y proyección social con las ferias de emprendimiento. Al recibir las otras universidades, pues teníamos movilidad entrante. Asimismo, nosotros, al crear esta ruta de participación, pudimos participar en ferias de emprendimiento organizadas, por ejemplo, como el ICER. Fuimos a Pamplona, también fuimos a San Juan del Cesar, tuvimos la oportunidad de hacer presencia en la Univac en Cartagena. Entonces, un solo elemento, que en este caso es la ventaja competitiva de la institución, permitió que todo el árbol de internacionalización se pudiera mover. ¿Y qué efecto tuvo? Este es el árbol, miren, si se dan cuenta, tiene los 4 ejes de los cuales estaba hablando, tiene las movilidades, tiene la internacionalización en casa, extensión y proyección, y la investigación. Este es el modelo que resultó de todos esos ensayos y errores que fuimos realizando y cómo con menos poder hacer más. Y si se dan cuenta, me gustó la simbología del árbol, porque era cada vez que hacíamos algo podíamos como desbloquear más hojitas. Íbamos desbloqueando ramas, íbamos desbloqueando cosas y al final se pudo construir todo un modelo que permitió que el emprendimiento fuera una herramienta para la internacionalización, que en algunas instituciones puede ser la parte matemática, en otras puede ser la lectura, en otros puede ser el ámbito ingenieril, sobre todo las universidades que se enfocan en ingenieril, en la parte rural. Yo siempre he dicho, el ICER es una cosa de locos con la parte rural que podrían enseñarnos a muchos. Y cómo desde esa ventaja competitiva, porque es un elemento y ahí sí debo darnos, como decimos vulgarmente, un poco de palo y es, no sabemos cuáles son las ventajas competitivas de nuestras universidades. Por ende, no sabemos en dónde nos podemos convertir en relevantes. Y miren como un aspecto tan pequeño, pues yo creo que a excepción de los que estaban en las redes, muy poca gente conocía la institución. De hecho, nos confundían. Ah, ustedes son los de San Juan del Cesar. No, 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 nosotros somos diferentes. Ah, ustedes son los de San Andrés. No, 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 nosotros compartimos el mismo nombre, pero no somos ninguna institución hermana en cuanto a la parte de direccionamiento. ¿Y qué generó ese modelo? Pues resultados como estos. Tenemos resultados de antes del 2020. Y si se dan cuenta, eran o cero o llegando a cero en muchos de los casos y se pudieron duplicar, triplicar solo en el transcurso de 2 años. Al análisis del 2024, que fue el último año en el cual trabajé en la organización, la cantidad de actividades en general se cuadruplicó. Es decir, hubo más aporte en clases espejo, hubo más investigación, las movilidades se potenciaron, ya si nos creían que podíamos participar de forma presencial en eventos, ya había un voto de confianza. Y eso hacía que, por ejemplo, rincones tan apartados como San Andrés podrían parecer para nosotros inalcanzables por la cantidad de recursos que se necesitaban para ir, gracias al emprendimiento y a la internacionalización, se fueran desbloqueando. Esos aspectos, pues comenta el resultado de lo que un buen modelo de internacionalización asociado a una transversalidad en este caso, porque puede ser también una especificidad para la institución que lo quiera, puede generar. Y estos son resultados que son válidos para el Ministerio de Educación, que si bien éramos nosotros solo una sección de la institución, todo esto generaba resultados y hacía no solo con los indicadores, sino con el reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional de lo que es la organización. ¿Y eso qué nos permitió? Pues en este caso, como pueden verlo, hicimos
parte de emprendimiento rural, hicimos conexiones con ferias, comenzamos a llevar a la comunidad aspectos como el inglés. Ya nosotros hacíamos lo de nuestros cafés bilingües y comenzamos a llevarlos a las comunidades. Entonces, grupos de turismo de nuestras comunidades aledañas a la Sierra Nevada, le íbamos y le enseñábamos inglés, llevábamos buenas prácticas del turismo y todo eso gracias a lo que es un modelo de emprendimiento. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que es sostenible. Uno, por la cantidad de recursos que necesitan, no son muy altos y que de hecho son capacidades instaladas. O sea, ya están en las organizaciones. Simplemente es como tomar, y a mí me gusta muchísimo el ejemplo de los Legos, las fichas que son necesarias, colocar la base y comenzar a erigir desde ese punto. ¿Que es replicable? Claro que sí. Es muy replicable. Y no solo con emprendimiento, sino como ya les había mencionado, con lo que sus instituciones tengan como ventaja competitiva. Como ya les decía, algunas será la ingeniería, el otro lo rural, otro lo de las bases matemáticas. Bueno, dependerá de los idiomas, también hace parte. Y eso permite que hoy por hoy, con esta alianza o esta amalgama, la internacionalización pueda dar frente a lo que son retos globales. Hoy ya la internacionalización y la interculturalidad no es un aspecto apartado, es algo necesario y obligatorio para nuestros profesionales. Y qué mejor que poder potenciarlo en este tipo de espacios. Bueno, ahí está. Muchas gracias en Bulgar.